Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de qué pasó con la moralmente ambivalente familia Malfoy, Draco, Lucius y Narcisa. No hay lugar a dudas de que, al final, en su corazón, Draco no fue un villano, pero sus padres, en particular su padre, tenían muchos demonios. Siguieron a Lord Voldemort hasta cerca del amargo final, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿les perdonaron sus crímenes? Los Malfoy eran una de las familias más arrogantes de toda la saga. Eran activamente prejuiciosos con los Muggles y los hijos de Muggles, lo cual venía de algún extraño complejo de superioridad de sangre. A lo largo de la serie, son una molestia para Harry y el trío, particularmente Draco, y lo que comenzó como un molesto bravucón se transformó en algo más siniestro conforme avanzó el tiempo. Los Malfoy eran seguidores del Señor Tenebroso, y, obviamente, después de su derrota al final de la Primera Guerra Mágica, Lucius logró escapar del castigo al declarar que solo siguió al Señor Tenebroso porque estaba bajo la maldición Imperius. Su libertad no era merecida, ya que él era un mortífago hecho y derecho. Sin embargo, su verdadera lealtad se reveló cuando fue encerrado después de los eventos de la Orden del Fénix, en particular por su papel en la batalla en el Departamento de Misterios. Cuando comienzan los libros y películas, los Malfoy no parecen ser una gran amenaza, pero conforme Voldemort recupera poco a poco su poder, se vuelven también peligrosos. Para cuando llegamos a las Reliquias de la Muerte, Voldemort definitivamente ya tiene una posición de poder, y su mayor amenaza, Dumbledore, está muerto. Él ha conseguido una gran legión de seguidores una vez más y ataca Hogwarts. Como los Malfoy apoyaban a Voldemort, uno podría pensar que estaban bastante cómodos en este momento, pero era lo opuesto. Bastante decepcionado y molesto con el desempeño de Lucius en la Orden del Fénix, Voldemort decidió castigar a la familia Malfoy. Desde el misterio del príncipe en adelante, Draco usó y se aprovechó de Draco. Lo envió en una misión suicida, matar a Dumbledore, algo que Voldemort sabía que Draco nunca podría lograr. Voldemort había declarado la guerra de manera psicológica contra los Malfoy, y sabía que tenía mucho poder sobre ellos. Se aprovechó de la situación. Usó ese poder al punto de que ellos ya no querían seguirlo, pero estaban demasiado metidos en el asunto. Eso llevó a que cuando Voldemort fue finalmente derrotado, estaban en una posición extraña. Estaban felices de que hubiera sido vencido, pero al final sabían que a ojos del mundo mágico eran mortífagos, eran leales a Voldemort. Cuando Voldemort se fue, ya no tenían la seguridad que venía con estar asociado con él, y eso llevó a que su destino estuviera en manos de los buenos, el resto del mundo mágico. Cuando parecía que Voldemort iba a ser vencido, los Malfoy simplemente colgaron los tenis y decidieron alejarse de los terrenos de Hogwarts avergonzados. ¿Qué pasó con ellos? ¿Los encerraron en Azkaban o les dieron alguna especie de castigo similar? Parece que después de los eventos de las Reliquias de la Muerte, Lucius y su familia lograron evitar alguna ascendencia al revelar información, nombres, etc. sobre los mortífagos sobrevivientes. Para asegurar que el mundo mágico continuara en perfecta armonía, sin más apariciones malvadas, capturar a los mortífagos era un requisito. Entonces, Lucius ofreció revelar esta información a cambio de que él y su familia quedaran libres. El Ministerio de Magia, que estaba bastante quebrado en ese momento, aceptaron la oferta. Durante el epílogo también vemos a un mucho más maduro Draco Malfoy con su propia familia. Envió a su hijo a Hogwarts. Esto sugiere que Draco fue perdonado por su papel y acciones durante la Segunda Guerra Mágica. Entonces les perdonaron los crímenes. Pero, ¿qué más? Veamos qué pasó con Draco. Draco comenzó en Hogwarts el mismo año en que Harry, Ron y Hermione llegaron al colegio, y muchos otros de los personajes que ya conocemos. Desde el inicio, Draco muestra conducta cuestionable. Es el típico bravucón, y cuando conoce a Harry en la primera película, le da la mano, pero no antes de atacar a Ronald Weasley, a quien también Harry había conocido recién. ¿Crees que mi nombre es gracioso? No tengo que preguntar el tuyo. Cabello rojo y esa ropa usada y vieja, debe ser un Weasley. De inmediato, vemos que el personaje de Draco Malfoy va a seguir ciertos pasos. La única razón por la que le interesa ser amigo de Harry es por su fama, y Draco, como creció en una familia de sangre pura con un estatus excepcional, salta en cuanto ve la oportunidad de asociarse con Harry. A lo largo de los libros y películas, Draco es una constante molestia para el trío, y conforme crece, su conducta se transforma de molesta, pero aún infantil, a algo más siniestro. Podemos ver esta evolución de primera mano, de petulante niño inocente a oscuro y atormentado joven adulto.
En gran parte lo que detonó esto fue el encierro de su padre. Vemos que Draco se involucra más y más con los mortífagos conforme avanzan las películas, pero parece que perro que ladra no muerde. Draco siempre tuvo dudas al ejecutar las acciones de los mortífagos. Verán, Draco no quería ser mortífago, simplemente quería que sus padres estuvieran orgullosos. Quería honrar el nombre de su familia a toda costa. Para cuando llegamos a las reliquias de la muerte, es evidente que Draco siente culpa por sus acciones, y muchas de sus conductas vinieron de la presión por parte de su padre. Cuando Voldemort fue derrotado y a su familia le dieron la libertad, el carácter de Draco había madurado considerablemente y terminó siendo un mucho mejor hombre que su padre. En una entrevista, Rowling dijo que Draco mejoró gracias a sus experiencias como mortífago y describió su vida después de las reliquias de la muerte en Pottermore. La más grande revelación fue que se convirtió en alguien mucho menos fanático de la sangre pura. Los eventos de la adolescencia tardía de Draco cambiaron su vida para siempre. Las creencias que tenía fueron desafiadas de manera aterradora. Vivió el horror y la desesperación, ver a sus padres sufrir por su lealtad, y vio la caída de todo en lo que creía su familia. La gente con quien Draco había crecido, o que había aprendido a odiar como Dumbledore, le habían ofrecido ayuda y amabilidad, y Harry Potter le dio la vida. Después de los eventos de la Segunda Guerra Mágica, Lucius vio que su hijo era tan afectuoso como siempre, pero no quería seguir la línea de sangre pura. Draco se casó con la hermana menor de un compañero de Slytherin, Astoria Greengrass, quien había pasado por un proceso similar, pero menos violento y escalofriante. Pasaron a una vida más tolerante, y eso fue algo que decepcionó a Narcisa y Lucius. Tenían altas expectativas para una mujer cuya familia era parte de los Sagrados 28, pero Astoria se negó a criar a su hijo Scorpius con la creencia de que los muggles eran basura. Todas las reuniones familiares tenían mucha tensión. También se relajó un poco, vivió una vida de placer en lugar de trabajar duro para pagar con las fuerzas luminosas o establecer un dominio sobre los muggles como Lucius. Me imagino que Draco se convirtió en una versión modificada de la existencia de su padre. Independientemente rico, sin necesidad de trabajar, Draco vive en la mansión Malfoy con su esposa e hijo. Veo que sus hobbies confirman esta doble naturaleza. La colección de artefactos oscuros se conecta con la historia de su familia, aunque las mantenga en vitrinas y no las use. Sin embargo, tiene un interés extraño en manuscritos de alquimia, pero nunca intenta crear la piedra filosofal. Él desea algo más que la riqueza, quizá el deseo de ser un mejor hombre. Tengo esperanzas de que críe a Scorpius como un joven mucho más amable y tolerante que Malfoy en su juventud. El personaje de Draco ciertamente tuvo una moralidad dudosa, pero nos guste o no, el tiempo hizo que Draco se convirtiera en un buen hombre. En palabras de Rowling, después de todo, hay algo de bien todavía en el corazón de Draco. En cuanto a Lucius y Narcisa, parece que se mantuvieron con un perfil bajo después de su perdón, pero podemos asumir por el texto de Pottermore, particularmente por la parte de las reuniones familiares, que tenían mucha tensión, que no cambiaron en realidad su filosofía. No eran malos abiertamente, y dudo de que se les pudiera convencer de unirse a una causa de sangre pura otra vez, pero aún tenían las mismas creencias de siempre, y no toleraban ni a muggles ni mestizos. Eso es todo por este video, espero les haya gustado. ¿Ya conocían el destino de los Malfoy? Díganlo en los comentarios, y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.